Vale, pues sin más dilación y sin más rollo, ya entramos directamente en el tema, que ya digo que es cortito. A ver si no nos atascamos demasiado. Estamos hablando de modelar. Modelar es... Aquí sí, aquí podéis utilizar la imagen de hacer un barquito de estos a escala o de un coche, cosas de este tipo. Esos son modelos, es decir, son modelos de algo más grande. Bueno, pues aquí más o menos es lo mismo. Nuestro sistema de información es un modelo de una cosa mucho más grande que es nuestra empresa, que tiene un mogollón de empleados. Por supuesto, aquí pensamos todos a lo grande, ¿eh? Nuestra empresa tiene un mogollón de empleados, trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas, está produciendo, en fin. Es una cosa muy gorda, pero el sistema de información, aquello que nosotros vamos a meter en la base de datos porque se supone que lo representa, pues es un modelo. Es algo que representa a. Tenemos un problema con el término modelo y concretamente con el de modelos de datos porque se habla de modelos de datos tanto eso que acabo de decir, es decir, ese modelo a escala de una cosa más grande, como de lo que sirve para modelar. Y eso es lo que vamos a ver nosotros precisamente, lo que sirve para modelar. Esta es nuestra empresa gorda. En este caso, como de lo que estamos viendo es un lineal, pues nada, vamos a pensar que somos los dueños de Carrefour, sin ir más lejos. Lo que está claro es que para llenar el Carrefour de San Juan, que es el que conozco yo, vamos a ver, en un principio solo había paredes y solo había estanterías, así que en algún momento hubo que empezar a llenarlo de productos. Bien, eso es lo que más o menos intentamos representar con esto. Hay una entrada de productos, hay una entrada de bienes, de mercancías, que es lo que finalmente llena los lineales y lo que permite después abrir las tiendas para que venga la gente y haga otro proceso, que es el de compra. Es decir, las mercancías entran por un sitio, o digamos, entran, pero también salen en varios procesos distintos, que es pues cómo funciona nuestra empresa. Para eso es el Carrefour, para que nosotros vayamos, nos dejemos allí los dineros y ellos se forren. Bien, claro, esta imagen, aparte de confusa, realmente no nos dice nada. Lo que nosotros queremos llegar a conseguir es meter todo este proceso, es decir, cómo funciona Carrefour, meterlo en una base de datos. Y el día a día, el funcionar con esa base de datos es lo que finalmente nos dirá si a final de año contable, hemos conseguido beneficios o no. En los modelos de datos, en esas herramientas, tal y como lo vamos a definir nosotros, esas herramientas que nos sirven para modelar la realidad, nos vamos a encontrar con una serie de propiedades estáticas, dinámicas y reglas de integridad. Las propiedades estáticas es todo aquello que yo voy a manejar. ¿Y cómo es? Pues si hablamos de entidades, y ahora estamos ya entrando en terminología de entidad-relación, aunque no queramos, pero es que es una terminología bastante común. Entidades, objetos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de objetos, hablamos de una representación, de una estructura que se supone que quiere representar algo. Pues pueden ser los clientes, pueden ser los empleados, pueden ser los productos, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de cosas. Las propiedades de esos objetos, entidades o como lo queramos llamar, pues en el caso de los clientes ya os las imagináis. A mí me interesa el DNI, me interesa el nombre, me interesa su dirección, me interesa... Depende siempre del tipo de negocio, ¿de acuerdo? No siempre son las mismas, cada sistema de información tiene las suyas. Y después también lo que nos interesa en nuestra base de datos es esa relación que hay entre los clientes y los artículos, o esa relación que hay entre los proveedores, que es más, en este caso es más clara, entre los proveedores y nosotros, y los artículos. Los proveedores nos suministran artículos, ese tipo de relaciones. Por propiedades dinámicas ya entendemos algo que es un poco más difícil de, si no de explicar, de entender. Una para que lo entendáis, y está muy cogida por los pelos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, si yo fuera el dueño de Telefónica, una de las propiedades dinámicas que aplicaría a mi sistema de información es lo que paga el cliente nunca puede decrecer mes a mes. Es una evolución en el tiempo, son propiedades que dependen del tiempo. Y después, ya hablando de reglas de integridad, pues son propiedades, comportamientos, cosas que le queremos, que forzamos a que cumplan esos objetos y entidades, y relaciones, por cierto. Bien, todo esto es, vamos a decirlo así, la teoría, ¿de acuerdo? Lo vamos a aplicar ya la semana que viene, y la semana que viene vamos a hablar concretamente de qué propiedades estáticas, de qué reglas de integridad, pero no
de propiedades dinámicas, porque esas no las maneja la entidad-relación, son las que efectivamente maneja la entidad-relación y posteriormente el modelo relacional. Bueno, ya hemos visto que es un sistema de información. Un sistema de información es simplemente mi Carrefour, lo quiero meter en una base de datos. Bueno, pues hay que montar ese sistema de información, hay que mecanizarlo. Mecanizarlo es esa fase o ese proceso por el cual metemos esa representación en un ordenador, en este caso en una base de datos. Todo esto es terminología que empieza a utilizarse justo cuando todo el follón de la crisis del software, que todos conocéis porque habéis mirado la parte de historia que os proponíamos como no presencial. Bueno, pues con la crisis del software se replantean muchas cosas y entre ellas pues empieza a hablarse ya de sistemas de información transaccionales. Esto viene de transacción, que es un concepto bastante informático, pero en el que no vamos a entrar en más profundidad. Simplemente transaccional es prácticamente todo. Lo que vosotros hacéis cuando vais al cajero y sacáis pasta, eso es una transacción. Mejor dicho, un conjunto de transacciones, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos en una transacción. Normalmente por transacción entendemos pues una secuencia de operaciones que siempre se hacen y que se repiten mucho. Esa es la base totalmente de toda la informática administrativa, pues todo aquello que es aburrido, que es pesado, que se repite todos los días, pues vamos a intentar mecanizarlo y hacernos la vida un poco más feliz. Ya si nos salimos de los normales, de los transaccionales, entonces vamos a otros que ya son de propósitos un poco más específicos y en algunos casos hasta esotéricos. Los de información gerencial pues ya tienen que ver con toma de decisiones, ¿de acuerdo? De información gerencial, soporte a la decisión, de información a ejecutivos. Todos estos ya, digamos que trascienden un poco los datos, ¿vale? Yo sé cuánto he vendido este mes, pero ahora resulta que quiero ver si junto la leche y los pañales en el mismo lineal, a ver si consigo vender más de los dos. En todo caso, quedaros con que transaccionales es el 90%. Es un tanto por ciento muy alto de todos los sistemas de información mecanizados que hay actualmente, son los normales, y después hay otros más sofisticados y más con otro tipo de objetivos, no es el día a día, que tienen esos nombres, ¿vale? Información gerencial, soporte a la decisión, información ejecutiva. Lo que sí que hay es una evolución histórica, ¿de acuerdo? En primero se empezó por lo más fácil, los transaccionales, y después ya los complicados han ido apareciendo a medida que se ha ido desarrollando todo. Bien, hablemos de modelar. No lo habéis pensado porque no habéis tenido tiempo, ¿vale? Estáis para otras cosas, pero la cuestión del lenguaje es curiosa. Si yo os digo, ¿para qué necesitáis el lenguaje? Lo primero que me vais a decir es para comunicarnos, para poder hablar con el de al lado, ¿vale? No en clase, no delante del Armando, pero para comunicarnos. Bien, eso es cierto, pero si lo pensáis un poquito más, cuando habláis, estáis representando la realidad. Es decir, la realidad es lo que vosotros veis y lo que podéis tocar y lo que podéis oler, pero cuando lo comunicáis con el lenguaje, cuando lo comunicáis con palabras, lo que estáis haciendo es representarlo. Pues rosa es una palabra que representa al objeto físico, la rosa esta que crece en el suelo y que huele tan bien y que qué bonita es y que todos los 14 de febrero se regalan un montón. Bien, una cosa es la representación y otra cosa es el objeto real. ¿Por qué nosotros hablamos en español y estos de allá arriba hablan en inglés? Nosotros elegimos una lengua y nos expresamos en esa lengua y mediante esa representación de signos conseguimos comunicarnos. ¿Cuántos lenguajes hay? Pues todos los que quieras. ¿Cuántos modelos de datos hay? Que al final es a lo que vamos a llegar. Y estamos construyendo aquí un símil, ¿de acuerdo? Una analogía entre lenguaje y modelo de datos. Pues lo mismo, modelos de datos hay todos los que queráis. Modelo de datos. Sigo, ¿vale? Con este ejemplo. Para nosotros va a ser un lenguaje. Digamos, es la forma más fácil de verlo, más simple. Es un lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con alguien muy especial, con el ordenador. No todos los modelos de datos son para ordenador y posiblemente tampoco sea su objetivo fundamental, pero sí que es una herramienta de comunicación entre desarrolladores. Es decir, si todos utilizamos el mismo modelo de datos, todos seremos capaces de entendernos y de llevar a buen puerto el proyecto que tenemos todos entre manos como equipo. Si es para comunicarse, ¿por qué necesito modelos de datos? ¿Por qué no simplemente hablar como normalmente hablamos, como hablan las personas? Pues porque el lenguaje hablado, el lenguaje natural, ya lo conocéis, es terriblemente ambiguo.
Hay un montón de sinonimias, hay un montón de construcciones gramaticales que deben ir acompañadas de un contexto porque si no, no se entiende lo que dice, en fin, ese tipo de herramientas del lenguaje. Bien, los modelos de datos, lo que, vamos a decirlo así, van a ser lenguajes pequeñitos. Es decir, cada palabra tiene un único significado y cuando yo hago una frase, entre comillas, con un modelo de datos, solo quiero decir eso y no puede ser otra cosa, no hay posible ambigüedad. Para nosotros, y ahora ya nos centramos en bases de datos, los modelos de datos sirven para representar sistemas de información. Ahora, cuidado, lo he más o menos dicho antes, los modelos de datos no tienen por qué ser exclusivos de las bases de datos, ¿vale? Esto no es un invento de bases de datos. Modelos de datos se pueden aplicar prácticamente a cualquier cosa, porque al fin y al cabo es un lenguaje, limitado, pero es un lenguaje.